Pues ya tenemos esa decisión en materia monetaria del Banco Central Europeo, tal y como estaba previsto, recorta los tipos 25 puntos básicos del 3,25% al 3%. Sigue el Banco Central Europeo la hoja de ruta que tenía prevista. Ahora lo que tenemos que ver son dos cosas. La actualización del cuadro macroeconómico, porque se espera que se rebajen las expectativas tanto de crecimiento de la eurozona como de inflación, y ahí es donde puede haber riesgo entre los inversores de una situación de estanflación. Y por otro lado, también tenemos que estar muy pendientes del discurso que ofrezca Christine Lagarde, porque igual que estaba descontado que hoy iba a haber un recorte de 25 puntos básicos hasta el 3%, lo que también se espera es que el Banco Central Europeo tome la decisión de cara al año que viene y a 2026 de bajar los tipos por debajo del tipo neutral. Y ahí es donde están las dudas, ahí es donde están las expectativas, y por eso es importante ver las palabras que pronuncie Christine Lagarde. Eso llegará justo dentro de media hora, a las 3 menos cuarto de la tarde. Vamos a mirar mercados, vamos a mirar en directo cuál ha sido la reacción de la renta variable europea. Veíamos que estaban planos los índices y vemos cómo ahora se han ido a verde. Se han ido a verde, aunque están subiendo de forma muy moderada, de forma muy prudente, pero hoy estamos viendo ya ese movimiento. IBEX 35, avances del 0,1%, se coloca ya por debajo de los 11.800 puntos, 11.801. Tenemos al CAC 40 de París también en positivo, subidas también mínimas del 0,04, una subida exigua. Avanzando algo más, igual que antes la bolsa de Milán. Vamos a bajar a ver la bolsa de Londres, hacia abajo un poquito para ver Londres, pues igual, también en positivo, aunque con subidas mínimas. Y vamos a ver si hay algún tipo de reacción en el euro frente al dólar. Vamos a mirar el mercado de divisas y vemos cómo continúa a la baja esa tendencia del oro, apenas reacción. Continúa el euro frente al dólar en ese nivel de 1,048. Vamos a dar paso ya a nuestra tertulia, en la que vamos a analizar ese dato que, por otra parte, ya no se ha salido del guión establecido del Banco Central Europeo, y vamos a intentar averiguar qué es lo que va a decir Christine Lagarde en su rueda de prensa de dentro de media hora. Voy a recibir en primer lugar a David Azcona, economista jefe de Beca, a Marian Fernández, responsable macro de Ambank España. También nos acompaña Marisa Mazó, subdirectora de análisis de GVC Gaesco, y tengo el placer de recibir a Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Bienvenidos a los cuatro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se ha cumplido el guión establecido, 25 puntos básicos. Ahora la duda es ir viendo los detalles. Os quiero preguntar cómo creéis que va a ser el discurso que pronuncie Christine Lagarde. ¿Va a ser un discurso tal y como se espera Dobis, o va a ser un discurso un poquito más agresivo, David? Pues yo diría que en línea con el statement que acabamos de conocer, pues ha salido todo en línea, ¿no? Han rebajado las expectativas en inflación para el 2025, han rebajado el crecimiento, y esto les está dando pie a quitar también dentro del discurso la palabra restrictivo, ¿no? Parece que hasta ahora ellos querían mantener los tipos de interés altos, tanto como pudiera ser, para poder mantenerlos restrictivos, y esta palabra la acaban de quitar, con lo cual nos da pie a pensar en una Christine Lagarde que se va a centrar en el crecimiento y se va a centrar en la necesidad de soportar a Europa. Yo creo que ya lo ha dicho por activa y por pasiva en las últimas declaraciones que hemos tenido, en la última entrevista que tenía con el Financial Times, y parece que está muy enfrascada con el tema del crecimiento. Ya ha dicho que el crecimiento está a la baja, y aunque no sea parte de su mandato, parece que va a ser la piedra angular dentro del discurso, y hay que estar muy atento a lo que nos pueda decir al respecto. Vamos a continuar con voces. Marian. Pues yo creo que un poco en la línea de lo que dice David, yo creo que malo y raro sería que el discurso no fuera dovish. Es decir, Europa tiene una situación, pues eso, de un debilitamiento macroeconómico, por lo menos de momentum evidente. Tiene también problemas desde el punto de vista estructural. La inflación está muy controlada. De hecho, hemos visto esa revisión del nuevo cuadro macroeconómico que va en el sentido esperado, es decir, de menos inflación y una inflación totalmente en el objetivo del Banco Central Europeo. Entonces, yo creo que sí que tiene que marcar ese tono dovish en el discurso, que además será clara diferencia en relación con la FED de la próxima semana, que en principio, si todo se cumple así, tendríamos también un recorte de tipo de interés, pero diferente, porque así como en Europa pues sigue primando pues la sensación de linealidad, de secuencia, de continuidad,
pues en Estados Unidos pues sería más bien eso, un recorte de tipo hawkish y más condicionado, más dependiente y mucho más gradualidad. Así que yo sí que esperaría un lenguaje dovish en la rueda de prensa. Porque estamos viendo ahora mismo ya escenarios muy diferentes, tanto a nivel macro, a nivel inflación, a nivel político, entre Europa y Estados Unidos. Y aunque probablemente en diciembre repitan movimiento, la cosa es que a partir del año que viene entiendo que esas sendas se van a separar. ¿Tú estás de acuerdo, Marisa? Sí, aquí la verdad es que tenemos que ver si va a haber definitivamente un decoupling o no de las políticas de la FED y el ECB. Realmente Europa está creciendo mucho menos que Estados Unidos, no es una cosa de los últimos 2 años. En los últimos 20 años nos ha sacado Estados Unidos un punto porcentual de crecimiento por año y evidentemente la eurozona es una zona, valga la redundancia, donde se necesita crecer. Y crecer tiene unas cuantas palancas, una es la política monetaria, pero también tendríamos que ver todas las políticas estructurales que debería implantar otras autoridades fuera del Banco Central Europeo para promover mayor crecimiento. Aquí yo creo que cara a los próximos trimestres una variable importante va a ser lo que realmente implante Trump en Estados Unidos y qué efectos pueda tener sobre la economía europea, tanto en términos de inflación como en términos de crecimiento si nos ponen aranceles por el lado de nuestras exportaciones. Además, aquí hay que tener en cuenta que si el euro se va hacia la paridad, aquí el Banco Central Europeo puede sentir algún temor de importar inflación vía divisa, lo cual le haría ser un poquito más cauto a la bajada de tipos de interés. Lo cierto es que para el año que viene nosotros esperamos que el tipo depósito del Banco Central Europeo acabe en el torno del 2%, desde el 3%, y que sin embargo el tipo americano acabe como en el torno del 3,70, con lo cual sí que va a haber una gran diferencia, más de 1,5 puntos de diferencia entre ambos mercados, justificados tanto por menor inflación en Europa como por menor crecimiento en Europa frente a Estados Unidos con más inflación y más crecimiento. La duda, Víctor, es si el año que viene el Banco Central Europeo baja los tipos por debajo del interés neutral. Bueno, lo primero había que decir que el Banco Central Europeo es totalmente predecible. Es decir, que ahora mismo si lo sustituyeran por un algoritmo de inteligencia artificial, el resultado sería más o menos el mismo. Ellos ven cómo son los datos, lo que llaman data dependent, pero llevado al extremo, que ven que la inflación baja un poquito. Que ven que el crecimiento es menos fuerte de lo que pensábamos, pues nuestras expectativas son de menos crecimiento y básicamente van detrás de los datos. Con lo cual, lo único que tienes que hacer para saber lo que van a hacer, y por eso el mercado los está clavando todo lo que van a hacer, es simple y llanamente seguir, de cierto modo, si me permites, cómo se están equivocando. Es decir, ellos empezaron con unas expectativas de crecimiento relativamente altas que han tenido que bajar, esperaron con unas expectativas de inflación evidentemente altas para una economía como la europea que se está enfriando, no ya enfriando, que se está congelando y evidentemente han tenido que bajarlas y van a ir así como en el mus, al tran-tran, adaptándose a las circunstancias, lo cual, bueno, pues ya veremos, podría tener algún problema. Respecto a la tasa neutral es que habría que ver qué se entiende por tasas neutrales. Ahora mismo es un concepto, es un mito urbano. ¿Cuál es la tasa neutral? Ellos tienen un objetivo. Su objetivo es que la inflación esté en el 2%. Eso es lo que ellos se han marcado como objetivo y, por lo tanto, si la inflación está por encima, tienen que hacer algo para que baje, y si está por debajo, tienen que hacer algo para que no se baje demasiado, porque la inflación en Europa es como la fiebre. Si está muy alta hay una enfermedad y si está muy baja es hipotermia. Por lo tanto, Europa, que de forma natural tiende al estancamiento por cuestiones de política económica, etcétera, lo que ya hemos comentado muchas veces, como tiende al estancamiento, al enfriamiento, a quedarse estancada, pues lógicamente eso afecta a los precios. Entonces, el peligro europeo es siempre que la vuelta a la normalidad, recordemos, la normalidad prepandémica era flirtear con la deflación. Entonces ahora estamos volviendo a esa normalidad y por lo tanto ese es el riesgo. Ellos no son muy conscientes de este tema y básicamente van haciendo lo que he dicho al inicio. Y lo de la neutral, como digo, ni en Estados Unidos ni en Europa existe una cifra, un consenso sobre lo que es un tipo neutral. Lo que sí está claro es que ellos tienen una misión y es que el IPC, no la subyacente,
porque la subyacente no es el objetivo principal, aunque es lo que a lo mejor consideramos más importante. De hecho, la subyacente suele continuar, suele seguir a la general, pero tiene que tenerlas, por decirlo así en plural, en el 2%, y eso es lo que tienen que hacer y que ellos ahora van haciendo pues un poco adaptándose. Más bien está siendo al revés, la inflación va bajando y ellos se van adaptando a ese escenario. Sí, de hecho, vamos a comentar, si quieres, la actualización del cuadro macro. Uno de los grandes titulares que da el Banco Central Europeo en la publicación previa a la rueda de prensa de Christine Lagarde, en su nota de prensa, es que el camino de la desinflación va a buen ritmo, va a buen paso. Literalmente leemos que el proceso de desinflación sigue avanzando y en su actualización esperan que la inflación general acabe el año 2024 en el 2,4%, llegue al 2,1% en 2025, al 1,9% en 2026 y se mantenga en el 2,1% en el año 2027. ¿Dónde está el problema? El problema está más bien en el crecimiento de la economía. Se espera un 0,7% de crecimiento en 2024, un 1,1% en 2025, un 1,4% en 2026 y un 1,3% en 2027. Un crecimiento bastante moderado, bastante prudente, por no decir bastante flojo. Hay que recordar que en la última actualización de datos de septiembre, el Banco Central Europeo pues esperaba que para 2024 la inflación terminara el año en el 2,5%, así que la reducen en una décima. Así que, en conclusión, David, inflación que sí va por buen camino, pero crecimiento que no. Tal cual, y es más, hay que juntar, aparte de lo que antes estabas comentando, pues datos como los de la pasada semana, con unos PMIs en la eurozona por debajo del nivel que es de contracción, con una confianza del consumidor que está por debajo de la prepandemia y eso se le une el hecho de que poco a poco la inflación ha de venir abajo. Muchas de las personas que nos estén viendo estarán viendo subir el precio del gas o subir el precio de la electricidad y dirán, bueno, no sé hasta cuándo va a seguir esta deflación, ¿no? Pues parece que sí, que va a ser a lo largo de todo el año que viene y los siguientes cómo se va a materializar esa deflación y también decir cómo hemos acabado el 2024 aquí en Europa, ¿no? Nos las veíamos bastante más felices al principio del año y no solo no han mantenido el 0,8% esperado para este 2024, sino que lo han tenido que rebajar un poquito hasta el 0,7% dentro de la eurozona, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo lo que mis compañeros han dicho es sumamente importante, tanto el tipo de interés final como esa paupérrima situación de crecimiento dentro de la eurozona, ¿no? Marian. Sí, yo en relación con los comentarios que hemos venido haciendo, coincido con Víctor en el tema de que efectivamente la tasa, la tasa neutral no sabemos cuál es, realmente es un objeto ahí de debate. Me parece muy importante una cosa que apuntaba Marisa, que yo creo que también nos sirve un poco para la reflexión, para el debate, y es el hecho de que, claro, las bajadas de tipos de interés en un momento débil desde el punto de vista cíclico de las economías está muy bien, y Europa tiene debilidad cíclica, pero es que tiene debilidad estructural, y para la debilidad estructural las bajadas de tipos de interés no consiguen nada. Es decir, hay reformas estructurales, que es competencia de los gobiernos, y una de las responsables del BCE lo recordaba hace poco tiempo, un poco en alusión a una pregunta sobre Francia, es decir, o la parte fiscal, la parte política también interviene, o realmente la debilidad europea pues no va a solucionarla el Banco Central Europeo, ¿no? Eso como punto adicional. Y luego en relación con algo que comentaba Víctor, que igual no sé si le acabo de entender bien, pero él hablaba un poco de esa previsibilidad del Banco Central Europeo, que es cierto, ¿no? Yo creo que pasa en general con muchos. Es que yo creo que la previsibilidad de un Banco Central, para mí, a mi entender, lejos de ser mala, es también una cosa positiva en el sentido de que entendemos cuál es el mecanismo en función del cual ellos toman las decisiones. Yo creo que hay pocas cosas peores que una sorpresa para mercados y sobre todo una sorpresa desde el punto de vista de política o de política monetaria, ¿no? Cuando de repente, hoy comentábamos antes de que nos conectarais, a ver si hay sorpresa y no bajan los tipos de interés, o a ver si hay sorpresa y bajan 50 puntos básicos los tipos de interés. Bueno, pues cualquiera de las dos situaciones hubiera dado para una reacción muy masiva o significativa de mercado, pero en realidad los bancos centrales lo que intentan es estar ahí, pero que no se note tanto. Entonces, yo creo que el que esté no telegrafiado, pero sí intuido, creo que, pues que es que el mercado hemos entendido bien su mecanismo y que ellos han comunicado en general bien esa percepción. Sí, si me permites, por alusiones, sí. Estoy totalmente de acuerdo, que es bueno que sean predecibles. El problema
es cuando es predecible que se vayan a equivocar. Es decir, el problema aquí está en que es predecible que van por detrás de la curva siempre. Fueron cuando subió la inflación y van ahora. Y siempre van ajustando lo que van haciendo. O sea, lo que a mí me preocupa, si fueran predecibles y dieran en el blanco, sería maravilloso. El problema es que estamos viendo que son predecibles en equivocarse, es decir, en ir por detrás. Entonces, claro, esto es un problema porque, aunque es cierto, estoy totalmente de acuerdo, el problema de la debilidad estructural europea es misión de los políticos, pero tampoco ayuda que el Banco Central Europeo vaya por detrás de los hechos, de las circunstancias. Por lo tanto, solo era aclarar que estoy de acuerdo en lo de la predictibilidad es buena, pero cuando se acierta. Marisa. Mira, yo la verdad que creo que Europa tiene un grave problema. Hace poco oía a un compañero decir que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Y la verdad es que la gran cantidad de regulación en todos los ámbitos económicos, tanto a cargo de la Unión Europea como luego por transposición de los gobiernos centrales, está restando puntos al crecimiento, que en un año pase, pero en acumulado es una verdadera barbaridad. Aquí la verdad que toda la regulación lo que te impide realmente es una libertad de mercado. No existe la libertad de movimiento de personas, de capitales, etcétera, que existe en Estados Unidos, aunque en la letra sí, pero no en el espíritu, y mientras sigamos sin tener una real unión bancaria, mientras sigamos teniendo diferentes normativas de todo tipo, desde bankruptcy, desde bancarrotas hasta todo, pues no vamos a poder llegar a un real mercado único que nos permita realmente tener un PIB potencial más elevado que ese exiguo 1 o 1,5 que llevamos prácticamente 20 años viendo en Europa. Ahora el enfermo es Alemania, probablemente, ¿por qué? Porque es muy dependiente de la demanda externa y la debilidad de China ha hecho que al final pues acabe renqueando toda la economía alemana. Probablemente si acaba pronto la guerra de Ucrania, veamos a una Alemania ayudando a la reconstrucción y le dé un nuevo vigor a la economía, pero realmente son cosas más puntuales que estructurales, y el propio Mario Draghi en el informe que presentó hace un par de meses ya hablaba de todas las medidas que deben ser tomadas para poder incrementar el PIB y el PIB potencial de estas economías, porque realmente es bastante triste hablar de unos porcientos todos los años con economías que son casi estancadas. Voy a dar un dato antes de continuar porque me parece muy interesante lo que decías, Marisa, acerca de la situación que atraviesan Alemania y Francia. Ahora nos adentramos en eso, pero antes quiero dar un dato que ha salido a las 2:30 que tiene que ver con Estados Unidos. El IPP correspondiente al mes de noviembre pues ha repuntado más de lo esperado. Dato anterior 2,4, se esperaba que este dato fuera 2,6, 2 décimas más, pero es que ha saltado hasta el 3%, 6 décimas de subida. Vemos cómo se inflaciona en Estados Unidos. Bueno, pues los diferentes datos nos van indicando que sí que está un poquito más lejos de esos objetivos que se persiguen, con una economía muchísimo más robusta. Eso sí, también hablar de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que se han situado en 242.000, 18.000 más que la semana anterior. Esos dos datos que hemos conocido ahora mismo también y que probablemente marquen el rumbo de la cotización hoy en Wall Street. Continúo ahí tienen ustedes el dato para ver esa evolución del IPP en tasa mensual, en tasa interanual. Vamos a continuar con nuestra tertulia. Los datos en Estados Unidos continúan mostrando, pues efectivamente que esa inflación está bastante más fuerte. Pero quiero adentrarme con vosotros en lo que decía Marisa, en todo lo que tiene que ver con esa crisis económico-política que atraviesan Francia y Alemania, que no sé hasta qué punto va a marcar el futuro de las decisiones de tipos de interés del Banco Central Europeo de cara al año que viene, porque son las dos principales economías de la Unión Europea. Marian, de la eurozona. Pues yo no creo que vaya a marcar un poco las decisiones desde el punto de vista de política monetaria. Yo creo, igualmente lo que es evolución de crecimiento, yo sí que creo, fíjate que hay que poner el acento en que esa Europa en la que efectivamente, pues el descreimiento es
bueno, significativo, ¿no? Y antes Marisa lo comentaba, esa tristeza desde el punto de vista de crecimientos o la situación de Alemania. Pero por poner un punto de esperanza y también una medio carta a los Reyes Magos, yo creo que tenemos un posible catalizador que sin duda es Trump, que Trump, bueno, pues viene y trae inestabilidad, trae incertidumbre, no sabemos qué va a traer en términos de aranceles y también es bueno, pues provocar a la Unión Europea para qué está haciendo el que no haga. Y luego tenemos un catalizador evidente en Alemania, que efectivamente, bueno, pues ha sido la economía más lastrada, que ya venía lastrada, yo creo que tiene muchos problemas desde el punto de vista, bueno, pues desde el punto de vista de una industria ineficiente, de una no adaptación, de haberse beneficiado de precios de energía muy baratos y haber perdido esa ventaja de la dependencia exterior, muchas cosas. Pero bueno, que Alemania, decíamos, yo creo que tiene un muy potencial catalizador y no lo tiene lejos. Lo tiene el 23 de febrero, elecciones, donde en principio lo que podría salir adelante es una coalición o un partido, desde luego, que la liderara, que si echamos un vistazo al programa político, os digo los dos principales puntos: bajada de impuestos y menor regulación, a que nos suena a todos, ya que eso es muy a favor del mercado y de las empresas. Yo creo que sí que es el momento un poco momento de la verdad para Alemania, ¿no? De encontrarse con unos años en los que ha quedado totalmente desdibujada, en los que su futuro está en entredicho, en lo que ven industrias tocadas, y es momento donde o modifican, por ejemplo, el tema de cierta flexibilización fiscal que se ha quedado totalmente anquilosada, o realmente pues están perdiendo ahí una bala muy importante en la recámara. Entonces, bueno, pues yo creo que esa Europa por la parte de Alemania podría mejorar. Es cierto, la situación de Francia es complicada. Es verdad que, bueno, que parece que tenemos ahí algo de estabilidad, por lo menos las primas de riesgo así nos lo dicen, que están ahí a la espera, pero indudablemente Francia sí que necesita de un proceso de meter en vereda una situación de deuda que no es tan sostenible y además, bueno, pues siendo una economía tan importante. Pero yo en la parte alemana y por ende en la europea estoy un puntito más esperanzada en lo que podría estar, bueno, pues parte del mercado. David, ¿tú estás esperanzado? ¿Crees que la desregulación es una de las claves para intentar remontar la situación? Suscribo 100% todas las palabras que Marisa ha estado comentando antes sobre la desregulación. Y también suscribo ese halo de esperanza que Marian estaba lanzando. De hecho, Marian seguramente ha comprado DAX porque el DAX se está anticipando, ¿no? Y estamos viendo cómo la bolsa alemana realmente está bebiendo de esa esperanza de más gasto, más reformas estructurales que pueda tener la nueva coalición. Sin embargo, nos falta la otra parte del puzzle, ¿no? Yo creo que Francia pesa mucho dentro de la eurozona y ayer mismo estaba con colegas estrategas y economistas franceses que es que no tienen ningún tipo de esperanza sobre la capacidad del propio país para regular, para hacer nada, porque ven un inmovilismo total dentro de Francia y la incapacidad de ya no ir a lo que Barnier había prometido a la Comisión Europea de reducir en cierto modo el déficit fiscal, sino de hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Solo ven una prórroga de lo que ya tienen implementado, con lo cual Francia para mí es una clara falta de esperanza y en segundo lugar me cuesta ver el crecimiento europeo con la caída que estamos viendo dentro del sector servicios. Es la pata que estaba aguantando todas las economías, sobre todo la nuestra, y en los últimos meses estamos viendo cierto traspiés. A ver si este recorte de tipos de interés avivan esa llamada. Víctor. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si estás de acuerdo con el planteamiento que ellos hacen para intentar remontar la situación en Europa, en una Europa con una Alemania. Decía Marian que la industria está tocada. Me parece muy optimista, Marian. No, vale. La esperanza es lo último que se pierde y hay que tenerla. Y desde luego Europa podría. Ahora bien, no veo cómo puede liberarse Europa de este traje de cemento de regulaciones, impuestos, falta de apoyo al empresariado. Tú fíjate qué situación tan... Yo espero que tenga razón Marian, ¿no? Pero dice, es que Trump nos puede ayudar. Bueno, de entrada Trump lo que está haciendo es que para poder hacer una ley nueva hay que quitar dos. Eso es la famosa regla de los tres, ¿no? Entonces, cada vez que Trump quite una regulación, aquí van a poner una. Porque aquí hay que alimentar la máquina. Y la máquina es esa enorme burocracia europea. Tú piensas que cada vez que contratas a un burócrata o incluyes un burócrata en el sistema, tienes que darle un trabajo.
Los burócratas hacen regulaciones y leyes, ¿no? Muchas necesarias, otras no tanto. Por lo tanto, no acabo de ver cómo podemos librarnos de las regulaciones y mientras tanto veo cómo los americanos, que tienen muchas menos, se van a eliminar todavía muchas más. Con lo cual es absolutamente deprimente ver cómo aquí, fíjate, el plan Draghi tiene cosas buenas, pero básicamente están planteando que la forma de que Europa retome la competitividad, sobre todo en la parte tecnológica, etcétera, es hacer un plan quinquenal, como los que hacían los comunistas. Es decir, que desde el sector público y contratar grandes obras, cuando lo que ha funcionado en Estados Unidos es Silicon Valley, que básicamente era lo que decía Ronald Reagan, que el Estado lo mejor que puede hacer es no molestar. Bueno, no veo cómo Europa puede tomar una posición, no digo Milei ni nada por el estilo, digo una posición Reagan, es decir, una posición de vamos a facilitar las cosas a los innovadores, a los creadores, a los empresarios, a los autónomos. No lo veo, todo lo contrario, veo más regulaciones, más impuestos, más dirigismo desde el sector público. Eso ya Europa en general, no solo un país. Alemania, sí es cierto que hay unas esperanzas, pero vamos, tampoco partidos de los que viene, por ejemplo, Ursula von der Leyen, los veo yo tan ¿sabes? Por ejemplo, muchos de los programas alemanes, incluso de la derecha, incluso de la extrema derecha, hablan de más sector público, con lo cual tampoco tengo mucha esperanza. Ya de Francia, apaga y vámonos, porque desde que Macron decidió pegarse un tiro en el pie y convocar unas elecciones que sabía que iba a perder, pues vaya usted a saber por qué todavía nadie se ha enterado. Pues claro, ya Francia ha entrado también en la rueda, cuando tú tienes Alemania, Francia, bueno, es que, no sé, como no seamos nosotros, y tampoco lo veo muy claro, porque nosotros en cuanto se nos acabe la inercia del turismo y de los fondos europeos, pues vamos a estar dentro, a ver, que es que no estamos solos en el mundo, nuestros socios comerciales son sobre todo los países europeos, con lo cual si ellos tienen problemas acabaremos teniéndolos nosotros, aunque temporalmente estemos teniendo una serie de ayudas que no tienen ellos. Pues te doy 10 segundos, Marisa, para que te despidas, que falta tu turno de palabra, pero sé muy breve, porfa. Pues coincido totalmente con lo que ha dicho Víctor, no tengo mucha esperanza de que Europa tenga menos regulación y espero que Marian tenga razón y haya ese grado de esperanza para que veamos algo más de crecimiento en la eurozona el próximo ejercicio. Pues ha sido un placer teneros a los cuatro en este especial. Vamos enseguida a dar paso a ese discurso de Christine Lagarde. Vamos a ver los detalles, a ver si nos da alguna pista de las decisiones de cara al año que viene. David Azcona, economista jefe en Beca. Marian Fernández, responsable macro en Ambank España. También nos ha acompañado Marisa Mazo, subdirectora de análisis de GVC Gaesco. Y, por supuesto, hemos tenido a Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Gracias a los cuatro y muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y rápidamente les contamos una última hora antes de irnos a la rueda de prensa de Christine Lagarde, y es que Donald Trump ha dicho que se opone categóricamente a que Occidente permita a Ucrania el uso de misiles de largo alcance. Lo ha dicho concretamente durante el evento en el que se le ha nombrado persona del año por la revista Time. Dice que está categóricamente en desacuerdo y se pregunta que por qué se está haciendo eso desde Occidente. Simplemente, dice Donald Trump, estamos intensificando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según el político, la situación en Oriente Medio es un problema más fácil de resolver actualmente que el conflicto en Ucrania. También ha calificado de peligrosa y estúpida la decisión de Joe Biden de permitir el uso de misiles ATACMS por parte de Ucrania contra Rusia. Dice que provoca una situación muy inestable y que lo más peligroso ahora es lo que está sucediendo cuando Zelensky decidió, con la aprobación de Joe Biden, comenzar a disparar misiles de largo alcance contra Rusia. Creo que es una situación muy grave y que puede provocar una escalada. Creo que es una situación estúpida, ha dicho en una entrevista, como decimos, con la revista Time, en la que Donald Trump ha sido nombrado persona del año 2024. Pues vamos con pausa publicitaria y después de haberles contado esta última hora, vamos a leer mercados, vamos a mirar tiempo real antes de irnos a ninguna pausa y vamos a esperar a que empiece el discurso de Christine Lagarde después de esa decisión del Banco Central Europeo de recortar los tipos de interés en 0,25, la tercera bajada consecutiva, la cuarta del año, los niveles más bajos desde noviembre de 2023 en el precio del dinero. Se cumple el guión, pero veremos qué dice Lagarde porque se han
modificado a la baja las previsiones a nivel de inflación, pero también a la baja las previsiones de crecimiento, y ahí es donde puede estar el problema en la posibilidad de esta inflación de cara a 2025. Tiempo real, vemos cómo esos índices de renta variable de Europa se han ido al verde, pero continúan viéndose marcados por la indefinición, porque continúa ese compás de espera a las palabras de Christine Lagarde, ya que la decisión del BCE se daba por descontada por parte del mercado. Miramos tiempo real, miramos pantallas, vemos a IBEX 35 avanzando un mínimo 0,05%, cotiza en los 11.795 puntos, CAC 40 de París avanzando un 0,08%. Cotiza por su parte en los 7.429 puntos. Milán está sumando un 0,4, marca 34.875 puntos. Y también en tablas tenemos a la Bolsa de Londres, FTSE 100, que avanza un 0,05 y cotiza en el entorno en el que estaba antes de la decisión. Ahí tenemos a Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, prepararse antes de esa rueda de prensa que va a ofrecer máxima expectación sobre lo que va a hacer el Banco Central Europeo de cara al año que viene, en un contexto que puede estar marcado en la eurozona por la estanflación. Niveles bajos de inflación, unos datos de IPC que ahora sí se acercan a ese objetivo del 2%, un objetivo que ya se podría conseguir prácticamente el año que viene. Dice el Banco Central Europeo que vamos a terminar 2024 con una inflación del 2,4%, pero las dudas se sitúan en el crecimiento, porque como decíamos antes con los analistas, con los expertos, estamos viendo unas cifras de crecimiento del entorno del 1% y se produce un bajón importante de las expectativas de crecimiento del BCE que planteaban en su cuadro macro de septiembre con respecto al cuadro que han presentado en diciembre. Si quieren les puedo refrescar esos datos. Se prevé que 2024, según el Banco Central Europeo, acabe con una inflación media del 2,4%. Del 2,1 para 2025, inflación por debajo del 2 en 2026, del 1,9 y del 2,1 un poquito repuntada para el año 2027. Con respecto al crecimiento, se espera un crecimiento del 0,7 en 2024 y del 1,1 en 2025. Ya empieza esa rueda de prensa, Christine Lagarde, Luis de Guindos, vamos a ver al detalle cuáles son sus discursos. Welcome also, President Lagarde. Bienvenida a la presidenta Lagarde y al vicepresidente de Guindos. Hoy tenemos aquí a muchos periodistas. Pueden poner sus micrófonos y sus cámaras. Y le voy a ceder la palabra a la presidenta Lagarde, por favor. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos ustedes. El vicepresidente y yo les doy la bienvenida a nuestra rueda de prensa. Hoy hemos decidido reducir en 25 puntos básicos. Particularmente, hemos decidido reducirlo por nuestras políticas monetarias basadas en la previsión de inflación, las dinámicas de la inflación y la fortaleza de la transmisión de nuestras políticas monetarias. La desinflación y el proceso está en camino. Estamos llegando al 2% en el 2024 y al 1,4% en el 2025 y al 1,9% en el 2026. Con las emisiones se mejoren y entren en marcha. Excluyendo la energía y la alimentación, empezamos con un 2,9% en el 2024, 2,3% en el 2025 y 1,9% en el 2026 y en el 2027. La mayoría de las medidas de la inflación subyacente sugieren que se asentará en el 2% a medio plazo de una forma sostenible. La inflación doméstica se ha reducido, pero se mantiene elevada. La mayoría de ello se debe porque los precios y los salarios en algunos sectores todavía se están ajustando con cierto retraso debido al contexto. Las condiciones financieras se están mejorando con la reducción de nuestros tipos de interés, pero todavía continúan siendo bastante difíciles porque nuestras políticas monetarias continúan siendo restrictivas y todavía
el pasado se está transmitiendo a la actualidad. Ahora tenemos una recuperación económica más ralentizada de lo que esperábamos. Algunos indicadores se han reducido en este semestre, pero la economía va a crecer 1,5% en el 2025, 1,4% en el 2026 y 1,3% en el 2027. La recuperación futura está precisamente basada en los nuevos ingresos y esperando que los hogares aumenten sus gastos y aumente la inversión. Con el tiempo se deducirá la inflación y estamos determinados para asegurar que la situación se mantiene sostenible y tenemos el objetivo del 2%. Lo iremos viendo reunión tras reunión y dependerá de la información que recabemos. Particularmente, nuestros tipos de interés y las decisiones con respecto a esto estarán basados en la evaluación según las perspectivas de inflación, la información económica, las dinámicas de la inflación subyacente y la fuerza de las transmisiones políticas y monetarias. Ahora no nos estamos comprometiendo a un camino particular en cuanto a los tipos de interés. Hoy tienen disponibles nuestros datos en nuestra página web y ahora veremos con más detalles cómo vemos la economía y la inflación y cómo se está desarrollando. Y también explicaremos nuestras evaluaciones de las condiciones económicas. Echando un vistazo a la situación económica, que ha aumentado en 0,4% en el tercer trimestre, mejorando nuestras expectativas. El crecimiento ha sido principalmente por un aumento en el consumo que fomentó el turismo en verano, especialmente, pero las últimas informaciones sugieren que está perdiendo cierta sinergia, ya que la producción se está reduciendo y el crecimiento en los servicios se está ralentizando. Tenemos unas perspectivas ciertamente inciertas y además también las exportaciones son bastante débiles. Y es un reto mantenernos competitivos. El mercado laboral se mantiene resiliente. El empleo ha aumentado en un 0,2% en el último trimestre, de 9, más de lo esperado. El desempleo se mantiene en un 6,3% en octubre, históricamente muy bajo. La demanda en el mercado laboral sigue siendo débil, con un 2,3% en el último trimestre, y según las encuestas muestran que se crea menos empleo en este último tramo del año. La economía debería reforzarse durante el futuro. El aumento de los salarios deberían reforzarse, también los gastos de las viviendas y además un crédito más disponible debería fomentar las inversiones y el consumo. Las exportaciones deberían respaldar la recuperación económica, mientras nuestras demandas aumentan. Las políticas fiscales y estructurales deberían hacer que la economía fuese más competitiva y resiliente. Es crucial que tengamos unas políticas estructurales y rápidas en cuanto a las propuestas de Mario Draghi para ser competitivos a nivel europeo y poder recabar todas nuestras propuestas en el mercado único. Damos la bienvenida a todas las evaluaciones de las comisiones europeas y a los planes a medio y a largo plazo en cuanto a las políticas económicas y al marco financiero. La gobernanza ahora debería centrarse en poner en marcha los compromisos y sin ningún tipo de retraso. Y esto nos ayudará a reducir los déficits del presupuesto y los problemas sostenibles a largo plazo, mientras que preparamos y fomentamos la inversión.
Pasando ahora a hablar de la inflación. La inflación ha aumentado en un 2,3% en noviembre, de acuerdo con Eurostat, de un 2% en octubre. El aumento se esperaba y reflejó especialmente el factor de la energía. La inflación de la alimentación se ha reducido a un 2% y los servicios de la inflación a un 3,9%. La inflación de los bienes fue un 0,7% y la inflación doméstica, que rastrea los servicios, se redujo ciertamente en octubre, pero se mantiene todavía elevada. Y esto refleja una presión en los salarios y el hecho de que todavía nos estamos ajustando debido al retraso de la inflación anterior. Dicho esto, la inflación subyacente se está desarrollando con nuestros objetivos. Se ha moderado un 2,4% en el último semestre. La productividad ciertamente estable ha contribuido a un crecimiento lento pero continuado. Como resultado de un crecimiento bajo de los salarios y un crecimiento bajo de la productividad. Pero estos crecimientos deberían compensar este poco crecimiento a largo plazo. Próximamente podremos ver que los precios de la energía seguirán bajando. Luego deberían asentarse a un 2% a plazo medio, reduciendo las presiones del mercado laboral y siguiendo nuestras políticas monetarias debería ayudar a este proceso. La mayoría de las medidas de las expectativas de la inflación nos llevan más o menos al 2%. Ahora echemos un vistazo a la evaluación de riesgos. Los riesgos al crecimiento a nivel internacional pueden hacer que se reduzcan y se debilita la economía internacional con una menor confianza que podría prevenir el consumo y el inverso de la recuperación tan rápida como esperábamos. Y esto se podría amplificar por unos riesgos geopolíticos como la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania y el conflicto trágico en Oriente Medio, que podría afectar al comercio internacional y a la oferta. Además, el crecimiento se podría reducir si las restricciones políticas monetarias fuesen más duraderas de lo esperado. Podría además ser elevado si una inflación se redujera, nos permitiese poder invertir más. La inflación podría ser mayor si los salarios o los beneficios aumentasen más de lo esperado. Los riesgos de la inflación también salen de las políticas y de las tensiones geopolíticas que pueden tener un coste a nivel internacional. Además, los eventos de la crisis climática y los acontecimientos vinculados con ello podrían afectar a los precios más de lo esperado. Por contraste, la inflación podría reducirse si los eventos geopolíticos hacen que no nos recuperemos tan rápido como esperamos, o si la economía en el resto del mundo empeora. Las fricciones en el mundo pueden hacer que nuestra situación económica sea más incierta. Las condiciones financieras y monetarias. Los tipos de interés en el mercado en la zona euro se han reducido desde nuestro
reunión de octubre. Aunque las situaciones económicas y nuestras políticas monetarias se mantienen restrictivas, la media de los tipos de interés para los nuevos préstamos estaban en un 4,7% en octubre, más de la mitad del porcentaje con respecto al año pasado. La deuda ha caído más de un punto de interés en relación al pico más alto. En cuanto a las hipotecas, que estaban a un 3,6% en octubre, está un punto por debajo en relación al 2023. Bank lending to firms has gradually picked up from low levels and increased by 1.3% in October compared with the year earlier. Debt securities issued by firms were up 3.1% in annual terms. La situación bancaria ha ido aumentando un 3,5% en relación a los últimos 5 meses. Las hipotecas continúan aumentando en octubre con un aumento del 0,8% durante todo el año. En línea con nuestra estrategia política monetaria, el Consejo evalúa el vínculo entre la política monetaria y la estabilidad financiera. La zona euro y los bancos se mantienen resilientes. La estabilidad financiera y los riesgos, aún así, se mantienen elevados. Nuestras políticas monetarias siguen siendo nuestra primera línea de defensa para poder gestionar los problemas. Así que, en conclusión, el Consejo hoy ha decidido reducir los tipos en 25 puntos básicos, particularmente reducir los tipos que siguen las políticas monetarias basándonos en nuestra evaluación de la perspectiva de inflación, las dinámicas de la inflación subyacente y el fortalecimiento de la transmisión política. Seguimos firmes en mantenernos con nuestro objetivo del 2% en cuanto a la inflación y seguiremos tomando las decisiones basándonos en la reunión que tengamos y en la información que recibiremos reunión tras reunión, basándonos en la información que sigamos recabando y la fortaleza de la transmisión de las políticas monetarias. No nos comprometemos de antemano a un camino en particular en cuanto a los tipos de interés, pero en cualquier caso estamos preparados para ajustar y utilizar las herramientas que sean necesarias para lograr nuestro objetivo a medio plazo del 2% de la inflación. Estamos listos para escuchar vuestras preguntas. Muchísimas gracias. La primera pregunta, por favor. Presidenta Lagarde, antes que nada, muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas, algunos argumentos que se han comentado en relación a las decisiones que han tomado hoy de reducir 25 puntos de interés hoy y de mantener una política bastante restrictiva en perspectivas al futuro. ¿Esto significa que van a mantener una reducción o una gran recorte para la próxima reunión? ¿O cómo lo ven? Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Hemos tenido una reunión que ha sido la última del 2024 y esto nos ha permitido reconocer que no hemos ganado todavía la victoria contra la inflación, todavía no tenemos la misión conseguida, pero estamos en el camino para ello, para lograr el objetivo del 2% a medio plazo. Y esto nos ha permitido tener una confianza para decidir esta reducción
y una reducción adecuada que en nuestra opinión es 25 puntos básicos y es la opinión del Consejo. Ha habido, por supuesto, debates con algunas propuestas de considerar quizá 15 puntos básicos, pero el acuerdo ha sido al final 25 puntos básicos que considerábamos que era la decisión acertada. Y creo que básicamente era por 3 elementos. El primero es que la inflación, en nuestras perspectivas, se está acercando al 2% debido a unos ejercicios que hemos ido monitorizando. Creo que quizá lo han olvidado. Esos días que se consideraba que íbamos a llegar al 2026 y no tendríamos el 2%. Yo no lo he olvidado, pero durante las 6 últimas revisiones, todo nos indica que en el 2025 sí que lograremos nuestro objetivo del 2%. Y en el 2025, como digo, deberíamos estar en el 2%. Y esto claramente está reflejado en las perspectivas y en las evaluaciones que tenemos. Además, también hemos visto que la inflación subyacente se ha reducido. Si vemos, por ejemplo, los salarios, los beneficios, y si se recuerdan las conversaciones que teníamos en cuanto a los beneficios para poder absorber el coste laboral. Estamos viendo verdaderamente esta realidad, cómo se está desarrollando y esta compensación, si lo vemos a la compensación para los trabajadores o a la oferta laboral, todo esto está indicándonos que los salarios gradualmente en el 2025 tendrán un aumento porcentual que es compatible con nuestro objetivo del 2%. Y en relación a los beneficios, también hemos visto un declive que pueden absorber estos costes laborales. La productividad también comenzará a haber unas cifras un poco más prometedoras. Así que salario, productividad y este margen, todo esto nos está indicando que vamos en el buen camino y todo esto nos ha llevado a tomar este tipo de decisiones. Y el riesgo de la inflación, como saben, no es algo claro y esto nos ha llevado a tomar la decisión que hemos tomado. Y dicho esto, todavía tenemos inflación en los servicios que sigue elevada y si echamos un vistazo a la inflación doméstica todavía estamos en un 2,4% y en los servicios se ha reducido un poco de 3,9%, pero todavía resiste y todavía queremos ver un cambio en esta inflación para poder sentirnos completamente confiados de que ya estamos en el objetivo que queremos. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, gracias. Volviendo a la inflación, ¿cómo observan el riesgo de la inflación? ¿Creen que reaccionando demasiado rápido, demasiado tarde? ¿Cuál es peor? Bueno, los riesgos de la inflación están claramente establecidos en nuestras políticas monetarias. Y como he dicho, son muy claros y tenemos más confianza en ellos de lo que teníamos previamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Quería saber, cuando cambian ese vocabulario en cuanto a las políticas restrictivas, quizá tuvieron un debate en cuanto a los tipos de interés. Entonces, me gustaría saber si nos podría contarnos un poco de ese debate y compartir con nosotros y qué es lo que cree el Consejo al respecto. Y luego también me gustaría preguntarle en cuanto al mercado si va a haber una reducción de tipos más grande en enero, si tiene alguna idea con respecto a eso. No, no lo creo y no lo pienso así. Pero también consideraba esto hace unas semanas y al final las cosas cambian. Directo desde Frankfurt, sede del Banco Central Europeo, rueda de prensa de Christine Lagarde. Le estaban preguntando si tiene sobre la mesa la idea de hacer un recorte de tipos más intenso en enero. Dice que sobre la mesa no está y que las decisiones se toman en función de los datos, que no hay ninguna senda de camino establecida. Vamos a parar unos instantes esa rueda de prensa porque nos vamos a otro foco de atención, de interés, el NIS, en la Bolsa de Nueva York, porque tenemos a Donald Trump, que hoy es el encargado de llevar a cabo el toque de campana de apertura y está hablando. Time Magazine getting this honor for the second time. I think I like it better this time, actually. But we did a good job. We had a great first term, despite a lot of turmoil caused unnecessarily. But the media's tamed down a little bit. They're liking us much better now, I think. If they don't, we'll have to just take them on again, and we don't want to do that. But I do want to thank Time Magazine. I've been on the cover many times. I don't know who has the record. He estado muchas veces en la portada y creo que únicamente puedo hablar de muy pocas portadas de buena manera. Así que es un honor para mí estar ahí. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo también. Y a Jeff y a todo el mundo que están hoy aquí, muchísimas gracias, porque vi un edificio y dije, ¿lo debería comprar o no? No sé, está aquí cerca y al final lo compré gracias a ellos y la verdad es que ha sido todo un éxito. Es un grupo increíble de personas. Habéis hecho también un discurso maravilloso. Gracias por esta presentación. Y desde las elecciones me dijo Scott, todo el mundo me dijo que él debería estar ahí trabajando con nosotros. Creo que está por aquí. Y ha podido recaudar miles de millones de dólares desde que empezamos con la campaña electoral. Así que dije, yo quiero a este chico conmigo. La verdad es que vamos a tener mucho trabajo por delante, tenemos grandes problemas en el mundo. Cuando dejamos la oficina no teníamos tantas guerras y ahora está la guerra de Ucrania, Oriente Medio, los niveles de inflación. Y, por supuesto, vamos a gestionarlo, pero incluso lo vamos a hacer mucho mejor porque tenemos la experiencia que no teníamos la primera vez que llegamos. Creo que está por ahí. Ella también. Y venimos a Pensilvania y la verdad es que es maravillosa. Llegué al despacho y vi a todo el mundo en Washington y tuve la oportunidad de crecer tan rápido, de aprender. Y creo que por ello vamos a hacer muy buen trabajo. Cualquier persona que está invirtiendo con grandes cantidades
tiene un aprobado rápidamente, porque muchas veces estos procesos, este papeleo cuesta y ahora estamos facilitando este proceso. Para el gobernador de Nueva York también hemos hecho una gran recaudación y un trabajo maravilloso. Intentaremos forzarle un poco para poder tener los permisos, por ejemplo, para la energía nuclear. Así que vamos a intentar lograr estos aprobados y que nos den el OK de forma rápida. Es un honor. Y es algo extraordinario porque normalmente no hacen que la persona del año sea la misma que esté aquí en esta portada. Pero así, en vez de hacer varios viajes, lo hacemos solo en uno. Además, también veo tantas caras conocidas por aquí entre el público. Si no, no reconocería ni os daría las gracias. Pero ahora, en serio, de nuevo, vamos a tocar la campana y únicamente puedo decir que la economía va a ser muy fuerte. Tenemos que, obviamente, solucionar problemas. Tenemos guerras que no teníamos cuando dejamos y que si hubiéramos estado nosotros aquí en el poder no hubieran ocurrido, pero ahora tenemos que resolverlo y lo vamos a resolver. El poder armamentístico es la mayor arma que tenemos. Las armas son tan poderosas. Cuando hemos ido construyendo nuestro ejército, he tenido la oportunidad de ir conociéndoles y ver las armas nucleares. Y la verdad es que es muy triste cuando hablas con ellos y te cuentan un poco sobre para qué son estas armas nucleares y te lo dicen tristes porque saben el propósito y dicen ojalá nunca tengamos que utilizarlas. Tenemos que ser muy inteligentes y muy especiales para poder hacer nuestro trabajo bien y creo que muchas personas que estamos aquí en la sala lo han visto. Han hecho un trabajo maravilloso en Francia también, en la catedral, en Notre Dame. Fue maravilloso esta inauguración con tantos líderes mundiales de diferentes países que se estaban reuniendo y querían conocerme a mí como representante de Estados Unidos. Y vamos a tener muy buen trabajo por delante. Fue una inauguración muy buena. Iremos tomando riesgos y evaluando la situación poco a poco, paso a paso. Él también ha sido mi amigo durante mucho tiempo. Todavía no le he dado la mano. Ven aquí. Creo que vas a hacer un trabajo estupendo. Ben ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por tu trabajo. Así que, damas y caballeros, lo vamos a decir claros. Vamos a dar muchos incentivos, vamos a reducir los impuestos. Vamos a reducirlo de un 21% o de probablemente un 42%, depende del estado en el que estén. Y vamos a intentar reducirlo hasta 15%. Y si no, pagarían un 21%, que no está tan mal, que está a mitad de lo que estaba, pero 15% lo mantendría mucho más bajo. Y aquellos que están liderando las grandes empresas, nadie se va a ir de aquí. De hecho, vamos a incentivar a que las grandes empresas vuelvan a Estados Unidos. Para las productoras de coche, el sector automovilístico, para el gas, para el petróleo, no hay ningún otro país en el mundo que sea número uno, como lo vamos a volver a hacer cuando yo estaba en el mandato.
y nadie ha visto esto previamente. Y cuando esto ocurra, los precios se van a reducir y la gente va a poder volver a comprar. Os voy a contar una historia sobre una mujer que no tenía dinero, que fue a la tienda a comprar 3 manzanas, lo puso en la caja, vio el precio y le dijo: discúlpeme, ¿puede devolver una de las manzanas a la nevera? Porque solo podía comprar esas 2 manzanas. Y salió de la tienda solo con estas 2 manzanas, tan triste, y creo que esto nunca debería ocurrir en Estados Unidos. Y vamos a hacer que no ocurra. Vamos a cuidar de nuestra gente. Vamos a pensar cosas que nadie ha pensado previamente. Y vamos a hacer cosas que nadie ha visto previamente. Y el otro día en la catedral todo el mundo me decía: queremos volver, gracias a los cambios que vamos a implementar. Y junto con el equipo que tengo hoy aquí conmigo, vamos a volver a lograrlo. Así que muchísimas gracias a todos. Es un honor estar hoy aquí y poder tocar la campana. Muchísimas gracias. 3:21, hora central europea. Quedan 9 minutos para que toque la campana del NISE. Donald Trump va a ser el protagonista de la apertura de Wall Street en esta jornada de jueves, en la que además el presidente electo de Estados Unidos ha sido nombrado persona del año por la revista Time. Ahí veían esa portada protagonizada por el magnate republicano que ocupará la Casa Blanca en los próximos 4 años. Decía que hay muchos retos por resolver, que hay una situación de guerras y una situación económica complicada, pero que cuenta con la experiencia suficiente para hacerlo, mucha más experiencia que la vez anterior que estuvo en la Casa Blanca. Y de Donald Trump en la Bolsa de Nueva York nos vamos de nuevo a Frankfurt, sede del Banco Central Europeo. Continúa la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Everybody has to do their job. We have to provide price stability. Tenemos que proveer una estabilidad de los precios en la zona euro y tenemos que hacer que el marco financiero y la gobernanza se cumpla. Y esto implica la consolidación de las medidas. Y estas medidas que se esperan y que si se cumplan, no veo ninguna forma de que no lleguemos a nuestro objetivo. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ofrecer una estabilidad de los precios. Siguiente pregunta. Tengo una pregunta en relación a mantener las restricciones monetarias para los tipos de interés. ¿Implica esto que quizá estamos empujando demasiado? Y también me gustaría hablar de las proyecciones, que creo que en septiembre decíamos que ya había algunas preocupaciones de que éramos demasiado optimistas por el contexto y las situaciones que ocurrieron. ¿Ha sido esto lo que ha ocurrido? Y si ha sido así, ¿han hablado de cómo responder y cuáles serían las proyecciones y si vuelven a ser demasiado optimistas? En relación a lo que comentaba en cuanto a la restricción, somos restrictivos. Esto está bien indicado en el cuarto párrafo de nuestras políticas monetarias, cuando decimos claramente, a ver, un segundo que busque nuestra referencia exactamente para que no digan ningún error. Sí, está en el cuarto párrafo, que hablamos de las condiciones financieras y decimos que continúan siendo restrictivas porque nuestras políticas monetarias se mantienen restrictivas. Así que sí, actualmente somos restrictivos. Esto no se cuestiona. Y la dirección de nuestro camino actualmente es muy claro. El ritmo al que ocurra y la información
que lo determina, reunión tras reunión, y el método que aplicaremos, todo esto se irá viendo. Pero evidentemente ya hemos cubierto gran parte del camino. Hemos reducido los tipos de interés 4 veces y ahora, como resultado de esto, estamos en un 3%. Y estamos en un contexto completamente diferente, mucho más cerca del objetivo, como he dicho previamente. Nuestras perspectivas por 6 veces consecutivas indican que vamos a lograr nuestro objetivo del 2% en el 2025. También vemos algunos riesgos de la inflación, y el escenario de la microeconomía es muy diferente de aquellos días que estábamos en una inflación muy elevada y teníamos un camino muy largo por recorrer. Y los riesgos de la inflación eran únicamente unos, y por tanto, como resultado, era legítimo y natural mover esta referencia de ser restrictivos tanto tiempo como fuese necesario para poder lograr el objetivo de una forma puntual y adecuada. Y esto ahora ha desaparecido de nuestra declaración. Me gustaría terminar porque también has comentado otra cosa con respecto a si las perspectivas son demasiado optimistas. Creo que estas perspectivas están basadas en la integridad y en la lealtad a los hechos, de lo que no se puede cuestionar, y el mejor juicio que se le puede aplicar al trabajo que hacen. Así que no tengo ninguna razón de dudar sus perspectivas. Lo que ha cambiado, como también habrán observado ustedes en nuestras políticas monetarias, son los riesgos posibles del crecimiento, que es algo más elaborado en cuanto a la formulación. Y esto creo que es resultado de la incertidumbre que tenemos abundantemente, y es la forma adecuada de enfocarlo para poder hacer frente a estos riesgos de evaluación. La siguiente pregunta para Isabela, por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Me gustaría comentarle en relación a la flexibilidad de las inversiones. Volvemos a dejar durante unos instantes esa rueda de prensa que está ofreciendo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, desde la sede del BCE en Frankfurt, y nos vamos a Wall Street, a la Bolsa de Nueva York, con protagonismo para el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que va a llevar a cabo el toque de campana en los próximos instantes y que ya está allí en el día en el que ha sido nombrado Persona del año 2024 por parte de la revista Time. Es la segunda vez que recibe este puesto como consecuencia de su mandato. También lo fue durante su anterior legislatura. Vemos allá a Donald Trump rodeado de sus más estrechos colaboradores y también rodeado de su familia para llevar a cabo el toque de campana que marcará el comienzo de la negociación de este jueves, día 12 de diciembre, en la Bolsa de Nueva York, cuando queda poquito más de un mes para que empiece su mandato al frente del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que será el próximo 20 de noviembre cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Decía en su discurso previo, en el que daba las gracias por haber sido nombrado la persona del año por parte de la revista Time, que aparte de que es un honor y un orgullo para él, llega a la Casa Blanca con ánimo renovado y con el objetivo de mejorar la economía de Estados Unidos y de resolver las guerras. Dice que la situación geopolítica a la que se enfrenta ahora mismo Estados Unidos y el mundo en general es mucho más compleja que la vez anterior que estuvo en la Casa Blanca, pero que precisamente el conocimiento y la experiencia que adquirió durante los 4 años que previamente, antes del mandato de Biden, estuvo en la Casa Blanca, le van a permitir conseguir llevar a cabo esa resolución de conflictos de forma mucho más sencilla. Pues ya están aplaudiendo y ya se va a producir ahora mismo ese toque de campana que va a marcar el comienzo de la cotización por parte de la Bolsa de Nueva York, hoy con protagonismo para el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Donald Trump, encargado de abrir la bolsa de Nueva York, de abrir la cotización del NISE en esta jornada de jueves, presidente electo, nombrado persona del año por la revista Time. Apertura que, por cierto, se ha producido a la baja en los índices de renta variable de Estados Unidos, que ayer despidieron la sesión con signo mixto, con un Nasdaq 100 en máximos históricos. Tenemos ahora mismo, bueno, pues como decimos, esas caídas moderadas. S&P 500 retrocede un 0,15, también caídas para el Nasdaq y para el Dow Jones de Industriales. Ahora les contará todo lo que tiene que ver con el mercado Manuel Velázquez. Vamos de nuevo a Frankfurt, sede del Banco Central Europeo. Continúa la rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, contestando a las preguntas de los periodistas. And the second question, going back to the restrictiveness or not of the monetary policy, it seems that it remains restrictive, but I was wondering if you could... Parece ser que nos mantenemos todavía restrictivos, pero me gustaría saber si es todavía muy restrictiva o un poco restrictiva, porque algunos miembros lo ven de forma diferente. En relación a este último comentario, me gustaría dar un discurso específicamente sobre esto el lunes, así que os invito que el lunes me escuchéis. Pero en este discurso haré una disección muy detallada de cómo de restrictiva son estas políticas y cuál es nuestra dirección. En cuanto a los tipos de interés y de la respuesta que usted daba, casi lo has dicho tú, y es que las variaciones y los tipos tienen un impacto en la inflación y evidentemente lo monitorizamos y seguiremos monitorizándolo durante las próximas semanas y meses. La siguiente pregunta para Minami Katemu, por favor. Buenas tardes. Gracias por responder a nuestras preguntas, presidenta Lagarde. Mi pregunta, que próximamente tendremos las elecciones en Alemania y hay un partido que tiene unos argumentos que no son nuevos, pero tienen un vicepresidente que protesta en cuanto a las políticas de Europa. ¿Qué es lo que piensan al respecto? Cuando la Unión Europea se fundó con sus primeros Estados miembros, los padres fundadores, uno de los cuales fue Alemania, que vino tras un periodo horrible donde los estados se tenían que sentar unos enfrente de otros en un momento en el que se estrangulaban unos a otros y causó la muerte de muchos europeos. Y creo y espero que esto se mantenga en la mente de todos. Gracias. Y la última pregunta, por favor. Gracias. Tengo una pregunta en relación también en cuanto a los tipos y a los Estados miembros que tienen diferentes opiniones, que algunos dicen que todavía hay mucho margen. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, creo que este problema del tipo neutro es algo que hablaremos y debatiremos cuando nos acerquemos a ello. Y probablemente aplicaremos las herramientas y las diferentes estrategias que tenemos y que se ha sugerido en nuestro trabajo.
hace un año, pero creo que ahora lo que tenemos sobre la mesa es que todavía estamos un poquito por encima de lo que estaba previsto por razones múltiples, y esto es lo que debatiremos durante el camino. Pero es prematuro que lo hagamos ahora en cuanto al tipo neutro. Y las cifras que variaron de 1,75 a 1,5, si no recuerdo mal, este es el rango que es el resultado del cálculo y de la metodología que han sugerido. Cuando lleguemos ahí, estoy segura de que estaremos debatiendo al respecto. Gracias. Gracias. Esta ha sido la última rueda de prensa de este año. Esperamos que tengan muy buen día y le veremos de nuevo el 30 de enero. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ven al Torreón.